Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí, Marco Delgado, es un privilegio saludarte y llegar hasta donde tú estás en este momento en que tú estás viendo el video. Es un privilegio. Ojalá que estés conectado conmigo en este momento para no estar solo. Y si no, en el momento en que lo estás viendo, el video, quiero decirte que eres bendecido con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Eso le plugó a Dios, mis amados amigos y amigas. Mis amados hermanos, le plugó a Dios bendecirnos. Eso es por su pura, gloriosa y maravillosa gracia, como lo que vamos a hablar en esta noche. En esta hora del estudio vamos a hablar la gracia, concesión gratuita. Gloria al Señor. Dios nos ha dado la gracia, mi amado. Nos ha dado una gracia maravillosa, como lo vamos a ir viendo en el estudio de esta noche. Pero esa gracia, mi amado, tenemos que administrarla. Es una concesión que Dios nos ha dado que tenemos que administrarla. Somos administradores. Bueno, vamos a verlo, contextos bíblicos, por supuesto, porque es un estudio de la Biblia. Nosotros, martes, jueves y domingo, no nos salimos de la Biblia, mi amado. Podemos leer 30, 50 versículos, 100, no nos cansamos, porque aprendemos para la gloria del Señor. No hay nada más sabroso que cuando Dios nos habla a nuestro espíritu y nos enseña a nuestro diario vivir, Hay muchas personas que quieren oír la voz de Dios. Estaba conversando el otro día con un muchacho y me dijo: Marquito, si a mí Dios se me aparece y me habla, yo creo, si no, no. Mi amado, así hay mucha gente que dice que por qué Dios no se manifiesta, por qué Dios no se deja ver, por qué Dios no se pone de pie en una nube y habla, etcétera, etcétera. A mí me lo han dicho. Dios no habla así, mi amada y mi amado. Dios habla por su palabra. Y en su palabra dice, en el libro de Romanos, que Dios no se ha quedado sin testimonio. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Mi amado, mira la creación. Mira la creación. No hay nada más glorioso que la creación. Es una obra de Dios Todopoderoso. Una obra de Dios. El que no la quiere ver como obra de Dios, pues no fue escogido para verla. Está ciego. Aunque ande por allí viendo físicamente, manejando, está ciego si no ve en la creación la obra de Dios. Dice por allá el Salmo 19 y el Salmo 90. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia a gritos la obra de las manos de Dios. Gloria al Señor. Estaba leyendo hoy el Salmo creo que fue el 146, o primero el 33 y después el 146. Y los leí hasta el 150 porque son muy cortos. Dice que el Salmo dice que el sol sale todos los días, que a una orden de Dios. El sol todos los días antes de salir no le pregunta a Dios: ¿salgo o no salgo? Dios le dio una orden y tiene que salir a esa hora. Ni se atrasa ni se adelanta, a esa hora tiene que salir. Y tiene que ocultarse a la hora que le fue establecido. También leí por allá en Jeremías 5 y en Job 38, donde Dios le puso límite al mar y le dijo, le puso cerrojo, le dijo: de aquí no pasarás. Mira, todos los ríos van a dar al mar y el mar no se sale. Y el que vive por ahí en un riachuelito chiquitico, un medio aguacero y se le inunda toda la casa. ¿Ah? El que vive cerca de un río, hay un riachuelo, un aguacero de media hora y se le inundó la casa y todo se lo echó a perder. Y todos los ríos van a dar al mar y el mar no se llena. Cuénteme eso, mi amiga y mi amigo. ¿Ah? Poder de Dios. Cuando alguien te diga: ¿y cómo es eso? Poder de Dios. Mira qué bueno es eso. La gracia de Dios, concesión
concesión gratuita. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, el versículo 2, pero vamos a leer el 1 también. Mi deseo es, mi amiga y mi amigo, a través de los estudios que damos martes y jueves, que tú aproveches y anotes las citas bíblicas y luego les des seguimiento para ver si las cosas son así o no son así. Para la gloria de Dios. Pues en realidad yo no te estoy mintiendo. Yo sé que hay personas que me ven y las conozco y tienen credibilidad en mí porque yo enseño la palabra de Dios y ellos están seguros que les estoy leyendo la palabra, no un libro de texto. Entonces, anota, tú anotas, yo te los leo, los versículos. Dice Romanos capítulo 5, en el versículo 2 es donde vamos a hacer el énfasis, pero mira qué bonito lo que dice el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oído, hermanos, dice justificados. Esa palabra justificados es libres de culpa. Así lo dice la Biblia. Dios habla hoy, la NTV, la LTA, etcétera, etcétera. Dice libres de culpa. Por la fe en Jesucristo tenemos paz con Dios. Por el hecho de tener fe en Cristo, libres de culpa. Eso, mi amado, esa es la gracia maravillosa. Ahora dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la entrada a la fe, a esta gracia? Lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Declarados libres de culpa por la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios. Dios nos declara libres de culpa por la fe en su Hijo Jesucristo. Y eso es la maravillosa gracia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, declarados libres de culpa por la fe en Cristo. Ahora, inmediatamente dice el versículo 2, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar de aquí en adelante, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por quién también tenemos entrada? Por Jesucristo. Porque el último que aparece en el versículo 1 es Jesucristo. Entonces dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dice el versículo 2, en la cual estamos firmes. A lo que nos respecta el estudio en esta noche, hasta ahí vamos a llegar con el versículo. Tú puedes continuar leyendo el capítulo 5, que es excelente, de Romanos. Todo el libro es excelente. Pero para lo que nos ocupa en esta hora del estudio, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál gracia es que nosotros tenemos entrada por la fe? ¿Por cuál gracia? Por la que fuimos declarados libres de culpa, por la que fuimos justificados delante de Dios. Mi amado, hay gente que no entiende esto. Yo oro para que tú lo entiendas, para que los que nos escuchan martes, jueves, domingo, entiendan esta maravillosa gracia. Por la sola fe en el Señor Jesús, Dios nos declara libres de culpa. Y como Dios nos declara libres de culpa por la sola fe en su Hijo, entonces esta es una gracia en la que hemos entrado. Hemos entrado a esta gracia, como dice el versículo 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia maravillosa, la de Dios, que nos ha declarado libres de culpa por la fe en el Señor Jesús. Ojalá que tú me puedas entender esto que te estoy diciendo en este momento, para que entiendas la gracia, concesión gratuita. La gracia, concesión gratuita. Dice Efesios capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 3,
Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Oído, hermanos, ahora lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración. Administración. Esta palabra administración es la concesión de la gracia que Dios nos ha otorgado a todos y a cada uno de nosotros los creyentes. Y si tú no eres un creyente, yo he hablado con personas y me dicen, me dice, yo no soy creyente, me dice, yo no voy a ninguna iglesia. Entonces yo les invito y les digo, bueno, pues puede hacerse creyente hoy en esta hora que estás hablando conmigo. Y el único requisito es que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero Cristo murió en la cruz del Calvario y nos exonera, nos hace justos Dios delante de Él por la fe en ese sacrificio de su Hijo. Él murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Entonces eso te hace un creyente y como creyente puedes tener acceso a esta gracia maravillosa. Entrada gratuita a esta gracia, entrada gratuita, mi amada y mi amado, y administrar esta gracia para la gloria de Dios. Administrarla como permaneciendo fieles y firmes en esta gracia. Permaneciendo fieles y firmes en esta gracia, no dándole oportunidad a ninguna obra, no dándole oportunidad a ningún rudimento, no dándole oportunidad a ninguna religiosidad, no dándole oportunidad a nada, mi amado, que hace la gente allí afuera para agradar a Dios con lo que hace. Nosotros la única forma de agradar a Dios es por la fe en lo que Cristo hizo. Si creemos lo que Cristo hizo, dice el Evangelio que estamos completos en Él. Completos, no nos hace falta nada, no hace falta absolutamente nada. Estaba viendo por allí un programa en televisión, lo estaba viendo, y había una muchacha muy devota, muy religiosa, y todos los días, mi amado, a una hora, todos los días, iba a un pequeño edificio que ellos le llaman iglesia. La iglesia somos nosotros, los hombres y las mujeres que tenemos a Cristo en el corazón. Y ella iba a un edificio que le llama iglesia, así como le llamábamos nosotros antes, iglesia, a esos edificios. Y prendía hasta 20, 25 velitas. Prendía velitas y hacía un montón de ceremonias litúrgicas para agradar a Dios. Mi amado, la única forma de agradar a Dios es a través de la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha concedido, una gracia que Dios nos ha concedido, porque estamos en la gracia que es concesión gratuita de Dios para la gloria de Él, para la gloria de Él. Entonces leímos Efesios 3:2, donde dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Dios no solamente nos ha dado la gracia, mi amada y mi amado, mi amiga, mi amigo. Dios no nos ha dado solamente la gracia, sino que ya la tenemos, es de nosotros y ahora la administramos. Ahora administramos la gracia. ¿Cómo administramos la gracia? Vamos a ir viendo textos donde dice que debemos de estar firmes en ella, firmes en la gracia. Si nosotros nos salimos a hacer algún rudimento, como por ejemplo dice Gálatas capítulo 5, que esos galatianos se querían ir a circuncidar. ¿Por qué? Porque vinieron los judaizantes y les envenenaron la mente que para ser salvos tenían que circuncidarse y observar la ley de Moisés. Ese era el grave problema que había en el libro de Gálatas y por eso lo escribió el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo les escribió y les dijo, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. De Cristo os desligasteis por cuanto se quieren justificar por la ley. Los que se justifican por la ley, de Cristo se desligan y de la gracia se caen. Mira, ahí está en Gálatas capítulo 5, 1, 2 al 4. Puedes leerlo.
Los que se circuncidan, Cristo no les aprovecha de nada. Mi amado, ahí está la gente afuera haciendo un montón de ritos que Dios ya no tiene nada que ver con esos ritos. El acta de decretos que había contra nosotros, Dios la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pero hay mucha gente ahorita que se está subiendo a la cruz, se está subiendo y está despegando con un martillo lo que Dios clavó, para seguir enseñando lo que Dios clavó. Pueden subirse a la cruz, pueden despegarlo, pero para Dios no tiene el más mínimo valor. No lo tiene. Pobrecitos, mi amado, pobrecitos. Y ellos piensan que los equivocados soy yo, que enseño que ya no podemos, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. En fin, mi amado, la gracia Dios nos la dio, Dios nos salvó y ahora nosotros la administramos. La gracia es una concesión que Dios nos ha dado. Otro versículo más, Colosenses 1:25. Mira, ya llevamos 3 versículos con solo haber comenzado. Dice 1:25, de la cual fui hecho ministro de la gracia de Dios. Si lees el contexto, el versículo 24, de la cual fui hecho ministro, la iglesia, según la administración de Dios. Oído, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración. La administración. Mis amados, no solamente somos salvos por la gracia, tenemos la gracia, pero ahora tenemos el gran privilegio de que la gracia sea una concesión para nosotros de parte de Dios. Una concesión que debemos de administrar de parte de Dios. Dios, mi amado, está en los cielos, pero todo el poder, toda la autoridad se la ha dado a la iglesia. Dice Efesios capítulo 3 que la iglesia es quien da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia. Efesios 3:10. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, dice que por si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que sostiene la verdad de Dios. En este caso vamos a sostener la administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios, porque es una concesión que Dios nos ha dado. Gratuitamente, mi amado. Gratuitamente. Y no es que nosotros la vamos a hacer, la vamos a guardar a fuerza. No, mi amado. Dios nos ha dado su espíritu. Su espíritu nos ha dado Dios y Él nos ayuda en todo. Esto no es una carga de nosotros, esto es una carga del Espíritu de Dios, el cual está en nosotros y nos guía y nos dirige, siendo guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios para la gloria del Señor. Muy bien, muy bien. Primero que nada, mi amado, vamos a ver que la gracia es un favor. La gracia es un regalo. Dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la gracia es una dádiva de Dios. El don de Dios es una dádiva, un regalo que Dios nos ha dado. No es un regalo, mi amado, que nosotros tenemos que esforzarnos por mantenerlo y administrarlo, sino es un regalo que Dios mismo hace que nosotros lo administremos para gloria y alabanza suya. Entonces la gracia, mi amado, es un favor, es un regalo. Romanos 6:23. Se recibe sin merecerlo. Mi amado, la gracia es un regalo, un don que Dios nos ha dado, que no éramos dignos ni merecedores de recibirlo, pero por su sola y maravillosa gracia, Dios nos la ha dado. Dios nos la ha dado, esa gracia. Y ahorita vamos a ver desde cuándo nos la dio, esa gracia maravillosa. Dice que la gracia se recibe sin merecerlo. Es un favor de Dios. Es un favor de Dios. Dice, perdón de una pena. Eso es gracia, perdón
de una pena. Y ahorita lo vamos a ver ahí en Romanos 3:25. Este favor inmerecido, concesión gratuita, dice es ceder, consentir, permitir. Dios se la ha dado al creyente para un desarrollo espiritual. Mi amado, esta concesión de la gracia que Dios nos ha dado, Dios nos la ha dado a los creyentes, a los cristianos, para un desarrollo espiritual. Para un desarrollo espiritual. Y es completamente gratuita. Es completamente gratuita. No tenemos que hacer absolutamente nada para recibirla. Es un don gratuito de Dios. Ya que estamos aquí cerquita, mire, Romanos capítulo 3, vamos a leer estos dos versículos. Romanos capítulo 3, el versículo 23 y 24. Escucha lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos. Así lo dice el versículo 23. Pero el 24, mi amado, es la maravilla de las maravillas de la gracia de Dios. Nota lo que dice ahora el versículo 24. Siendo justificados. Siendo justificados. ¿Cómo vamos a ser justificados? Oído, gratuitamente por su gracia. Esta palabra justificados es declarados libres de culpa. Siendo declarados libres de culpa gratuitamente por su gracia. Por su gracia. Oído, mi amado, lo que es la gracia de Dios. Hemos entrado a esta gracia, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta gracia para la gloria de Dios. Nos gloriamos en la gracia que Dios nos ha dado, pero tenemos que administrar esta gracia que Dios nos ha dado. No podemos que hoy creemos en Dios por la gracia que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y allí Dios nos declaró libres de culpa, pero que mañana tengo yo que hacer algo. No, yo tengo que hacer algo. Voy a someterme a un ayuno de 3 días y 3 noches para buscar de Dios, para agradar a Dios. Quiero humillar este cuerpo para agradarle a Dios. Mi amado, hay muchas liturgias que hay, no solo el ayuno, hay muchas liturgias, miles de liturgias. Tú puedes hacer un ayuno, puedes hacer una caminata, puedes hacer cualquier cosa que se te venga a la mente. Cualquier cosa que se te venga a la mente. Son liturgias, son religiosidades. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de regresar a Dios, no hay forma, de ninguna manera. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi amado, una vez que nosotros creemos que Cristo vino y nos redimió, nos compró, pagó lo que nosotros no podíamos pagar, una vez que creemos eso, entonces Dios nos declara libres de culpa por la fe en lo que su Hijo hizo. Y una vez que Dios nos ha declarado libres de culpa, mi amado, entramos a esta gracia que estamos firmes. Y hay que estar firmes y hay que administrarla. Hay que administrarla. No podemos tratar de agradar a Dios por medio de las obras. No podemos tratar de agradar a Dios por medio de los rudimentos. No podemos tratar de agradar a Dios por medio de lo que nosotros hacemos con esta carne. Ahora nosotros servimos a Dios en el espíritu, con nuestra mente, con el corazón, sin rudimentos, sin ninguna de esas liturgias, directamente nosotros y Dios y nosotros, porque ahora somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, tenemos la mente de Cristo, somos un espíritu con el Señor. Ahora estamos directamente conectados con Dios por la gracia de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios eternamente.
Estábamos tan lejos como donde termina el universo, lejísimos, que para llegar allí al final del universo se necesitan millones de años en una nave que vuele a 100.000 kilómetros por hora. Así estábamos de lejos, pero cuando Dios por su maravillosa y gloriosa gracia nos hizo creer en su Hijo Jesucristo, entonces allí fuimos declarados libres de culpa, justificados gratuitamente mediante la redención, mediante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, si nos desligamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nos alejamos de la gracia. Y es peligroso que tratemos nosotros con nuestros esfuerzos, con nuestros rudimentos y religiosidades, que son muchas, de tratar de agradar a Dios. A Dios solo lo podemos agradar cuando Él nos ha dado su gracia y nosotros la manejamos, la administramos. Es una concesión que Dios nos ha dado para administrarla para gloria y alabanza de Él. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo, mi amado. Por eso es muy importante escuchar la palabra, leer la palabra. Es muy importante congregarse para ir creciendo en esta gracia maravillosa para administrar esta concesión que Dios nos ha dado. Para administrar esta concesión que Dios nos ha dado. Hay dos versículos dos pasajes que vamos a leer. Uno se encuentra en 1 Corintios capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 4. Mira, allí a la par de Romanos, pero anótalo y yo te lo leo. Yo trato de ir al texto lo más rápido que pueda para leértelo y tú lo anotas. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Oído. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mi amado, Dios nos ha concedido, Dios nos ha dado una concesión que es la gracia. Dios nos ha dado una concesión que es la gracia. Esa concesión, la gracia, nosotros tenemos que administrarla de parte de Dios. Tenemos que administrarla, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Tenemos que protegerla. Es una concesión que Dios nos ha dado. Hay un pasaje allá en los sinópticos donde dice que un rey o un amo tenía que irse a una parte larga, fuera del país. Y dice que llamó a 3 de sus mayordomos y les dio, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio, creo que le dio 2 o 1 al otro. Allí lo dice en Mateo. Y dice que cuando al año llegó el rey, el patrón, dice que le pidió cuentas a los que les había dado los talentos. Eso tú lo puedes leer allí. Este pasaje hasta ahorita se me está viniendo a mí, lástima, yo hasta lo hubiera leído, pero vamos a ver aquí 1 Corintios 4:1. Con este pasaje que dice allí en Mateo de que cuando vino el patrón y les pidió cuenta de los talentos que les había dado, vino el primero y le entregó al que le había dado 10, 5 y 1. Mi amado, Dios nos ha dado la gracia maravillosa. Somos administradores de la gracia de Dios. La gracia es una concesión que Dios nos ha dado y un día cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a pedir cuenta de cómo trabajamos, qué hicimos con la concesión. Si a esa concesión que Dios nos dio le produjimos algo. ¿Ah? Dice que al que le dio 10 talentos le dio el doble, el 5 le dio el doble, dice, pero otro lo enterró. Mi amado, ojalá que en esta noche tú me puedas entender de que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Administradores, tú como creyente, como cristiano, eres un administrador de Dios. Y en lo que nos ocupa en este estudio, estamos viendo que tú y yo somos administradores de la gracia de Dios.
Somos defensores de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que defender a capa y espada lo que Dios nos ha dado. Una gracia, salvos por gracia, predicar salvos por gracia, no por obras. No por obras. Los que dependen de las obras están bajo la maldición de Dios, dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras están bajo la maldición de Dios. Y dice Romanos 3:19 y 3:20, y que por las obras ninguno se justifica delante de Dios. No hay justificación delante de Dios por las obras, por más grande que sea o por más pequeña que sea. Tú puedes dar 20 millones de dólares para justificarte delante de Dios, que no lo vas a lograr. Puedes dar una moneda de un colón, que no es nada, tampoco te vas a justificar delante de Dios. Por las obras ninguno. Lo que Dios ha estipulado en su palabra es que somos justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ninguna otra forma, mi amado, ninguna otra forma. Ni Santa Tadeo, ni San Judas, ni San Pedro, ni San Juan, ni San Pablo. Nadie te puede justificar delante de Dios. Es solamente por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Siendo justificados gratuitamente por la redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que esto es lo que administramos. Ténganlo los hombres como administradores de los misterios de Dios. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Mi amado, como cuando uno conversa con las personas conversan con uno, le dicen, hermano Marcos, si usted hiciera esto, si usted hiciera el otro, si usted hiciera aquí, si usted hiciera allá. Mi amado, no es lo que yo pueda hacer para agradar a Dios, ni es lo que yo pueda hacer para reunir gente. No es lo que yo pueda hacer para reunir gente. La única forma de poder agradar a Dios con 2, con 3, con 10, con 1000, con 100,000 es haciendo lo que dice la palabra de Dios, siendo administradores de los misterios de Dios. Y al que Dios le ha concedido esta gracia, y al que a Dios le ha concedido esta concesión que es la gracia, mi amado, tiene que ser hallado fiel. Tiene que ser fiel a la gracia. El Señor en una ocasión también dijo en Mateo, el que pone las manos en el arado y vuelve a ver para atrás, no es apto. No es apto para esta gracia maravillosa. No es apto. Es por gracia y solo por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Ahorita vamos a ver esos versículos para la gloria del Señor. Miren, hermanos, ya se me fue el tiempo ya, bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver a Pedro, vamos a leer 2 versículos allí de Pedro. Vamos a comenzar en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12. Este versículo 12, la palabra de Dios nos habla allí de que los profetas administraban, mira, los profetas administraban esta gracia para nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Oído, mi amado, los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban, eran servidores de Dios, servidores del Espíritu Santo, como dice aquí. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. En este caso, en esta noche, lo que se nos está anunciando es que debemos de ser administradores de esta concesión gratuita que Dios nos ha dado, que es su gracia. Que es su gracia.
Los profetas lo hicieron, mi amado, nosotros también lo tenemos que hacer. Hay otro pasaje aquí, mira, en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 para que lo anotes. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Oído, mi amado, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, mi amado, la gracia es una concesión gratuita que Dios nos ha dado para administrarla. Pero un día tenemos que devolverle a Dios esta gracia, mi amado. Tenemos que devolvérsela con creces para la gloria de Él. ¿Y cómo es que se la vamos a devolver con creces? Mire lo que dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, ministrelo a los otros. Mi amado, no importa que la gente no se convierta a Cristo, no importa que no veamos la iglesia llena de pared a pared, que no quepamos en el edificio, eso es lo de menos, mi amado. Lo importante es que administremos como administradores, como la concesión que Dios nos ha dado a otros, la gracia de Dios. Dice allá en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio es el que hay que predicar? El de la gracia, no hay otro. No hay otro, solamente hay un evangelio. Romanos 1:1 dice que es el evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios es el evangelio de la gracia, que somos salvos, mi amado, gratuitamente por la sola fe en Jesucristo, sin hacer absolutamente ninguna otra cosa, y mantenernos firmes, mi amado, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, con la mira puesta en las cosas de arriba, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, perfectos y completos, porque así nos da la posición esta gracia, esta concesión que administramos no solo para nosotros, sino para todos los hombres, como dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si hablamos conforme a la palabra. En esta noche estamos hablando de la gracia de Dios conforme a la palabra de Dios, que somos administradores de Dios, de la gracia de Dios, la concesión que Dios nos ha dado. Esta concesión de la gracia Dios nos la ha dado, mi amado, y es mientras vivimos aquí en esta tierra nada más. Puede ser que mañana partamos más tarde, no se sabe, pero mientras estemos tenemos que ser administradores fieles para la gloria de Dios de esta gracia maravillosa. Salvos por gracia, sin las obras, sin la ley, salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. En esa cruz fuimos comprados, dice la palabra de Dios, por precio fuisteis comprados. Y nos mantenemos firmes en esta gracia maravillosa para la gloria del Señor. Vamos a leer en Efesios 1:7. Mi amado, hay que terminar. Mira, ya el tiempo se nos fue. Qué lástima. Qué lástima. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mi amado, esto hay que administrarlo como lo estamos haciendo en esta noche, administrando que tenemos perdón de los pecados, dice el versículo 7. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mi amado, yo en esta noche estoy administrando lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado. En esta noche, la concesión gratuita de la gracia que Dios me ha dado, yo la estoy administrando. ¿Cómo? ¿Cómo la estoy administrando?
diciendo por medio de las redes sociales y a quienes llegue esta palabra, dice: en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si tú le lees este versículo, Efesios 1:7, todos los días a alguien diferente, estás siendo un buen administrador. Estás poniendo a trabajar la concesión que Dios te ha dado. Hay que ponerla a trabajar, mi amado. Hay que ponerla a trabajar. Yo deseara que todos los que se llaman pastores, mi amado, y pastores de gracia, que tengan un programa en Facebook, en cualquier otro canal de las redes sociales. Y que hablemos de esta gracia, que administremos esta gracia para la gloria del Señor. Imagínate que creamos 1000 personas en la gracia y que todos tengamos este espíritu de recitarle a alguien Efesios 1:7. Con solo decirle Efesios 1:7 estamos poniendo a trabajar la concesión que Dios nos dio. Es una concesión y hay que ponerla a trabajar. Una concesión es como cuando alguien hace una carretera, un país europeo vino y hizo una carretera aquí en Costa Rica y le dieron la concesión de esa carretera que cobrara los viajes durante 25 años. Un día se van a acabar esos 25 años y eso hay que recogerlo, mi amado. En este caso la gracia, un día se nos va a acabar a nosotros el tiempo de esta concesión gratuita que Dios nos ha dado, porque un día vamos a partir a estar con el Señor. Y hay que irle a entregar cuentas de los dones que Él nos dio. Quiera Dios que tú tengas este don de compartir la gracia que Dios te ha dado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice el versículo Efesios 2:7. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos, mi amado, poniendo a trabajar la concesión que Dios nos ha dado, la gracia, para gloria y alabanza suya. Dice Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, yo me uno a Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mi amado, todos los que tenemos esta gracia somos los más pequeños en el reino de Dios, pero se nos ha dado esta concesión de anunciar a todos las inescrutables riquezas del evangelio de la gloria de Cristo. Dice 3:16, Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oído, mi amado, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La gloria en este caso, mi amado, esa riqueza que nosotros tenemos es que hemos sido salvados por pura gracia. Por pura gracia. Hay muchos versículos como Efesios 1:5 y 1:8 que dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto, mi amado, hay que ponerlo, hay que saberlo administrar para la gloria de Dios a través de la palabra de Dios. Es una concesión que Dios nos ha dado gratuitamente. Gratuitamente. Una concesión que Dios nos ha dado. No tuvimos que pagarle a Dios para que nos diera esta concesión. Nos la dio gratuitamente. Ahora la estamos poniendo a trabajar para su gloria. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra maravillosa de Dios a través de todas las naciones y a través de todas las familias. Esta es la gran bendición de Dios. Hay que quedar aquí, mi amiga y mi amigo, mis amados, porque el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 7, a las 8:15 en vivo, en Facebook y en YouTube, para la gloria del Señor. La palabra está corriendo. Como dice el apóstol Pablo, hacemos lo mejor que podemos, presentando a todo hombre perfecto en Cristo por la gracia de Dios. Eres bendecido, bendecida con toda bendición espiritual. Buenas noches.